Magíster en Salud Pública y Gestión Sanitaria, profesor e instructor del Departamento de Enfermería de la Universidad de Atacama de Chile, perteneciente al claustro del programa de Magíster en Metodología de Investigación Cualitativa para la Salud de la Universidad de Atacama, profesor invitado del Magíster en Enfermería con mención en Gestión del Cuidado de la Universidad de la Frontera y miembro del directorio de la Sociedad Científica Red Chilena de Gestión del Cuidado de Enfermería. Además, pertenece al Núcleo de Investigación en Vulnerabilidad y Cuidado organizado entre instituciones de Chile, Ecuador, Bolivia y Perú, y ahora está dentro de nuestra red. Así que tengo el agrado de presentarles a Pablo para exponer nuestra pequeña investigación, la cual se va a basar otras investigaciones más. Bienvenido, Pablo, y estamos contigo. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por esta invitación. Y es para mí un agrado el poder compartir parte del trabajo que representa un grupo. Bien, en este momento me corresponde, ¿cierto?, ser el presentador, digamos, de esta temática. Quiero mencionar también que este trabajo es parte de un equipo y es muy importante mencionarlas a cada una de ellas, a Maggie Campillay, a Cristina, ¿cierto?, Isabel, Patricia, Chavarri y Piscoya, ¿cierto?, que nos acompañan desde distintos lugares de América Latina. Esta presentación, Vulnerabilidad y Cuidado, desde la perspectiva de enfermería, está enmarcada en un proyecto, ¿cierto?, de investigación que estamos desarrollando y que pertenece, ¿cierto?, desde el punto de vista metodológico a una revisión integral de la literatura que nos ha permitido reconocer, ¿cierto?, los distintos enfoques que hemos dado al concepto de vulnerabilidad en el ejercicio del cuidado. Pero de manera introductoria, quiero decir algo que me parece que es muy conocido por todos en estos tiempos, y decir que estamos inmersos, ¿cierto?, en este mundo de cambios impredecibles. Ya sea que seamos ricos o pobres, jóvenes o viejos, de alguna forma todos nos vemos amenazados eh, por aquellos factores estresantes de tipo externos e internos. Desastres naturales, enfermedades, el desempleo, el dolor, etcétera. Una serie de condiciones eh, que hemos reconocido como este riesgo compartido que proporciona un vínculo emocional común a través de las sociedades y que acciona el cuidado, la compasión y la caridad que hacen que los seres humanos sean una especie tan notable, ¿no?, para poder hacer frente a estas situaciones. Desde aquí es entonces, ¿cierto?, que hemos visualizado este concepto de la vulnerabilidad. Un concepto que comienza a ser de interés en el ámbito de la salud a partir, bueno, ha sido mayormente profundizado en el año 2000, que coincide con el auge de la argumentación bioética en el contexto de la investigación en ser humano y con las teorías, ¿cierto?, de justicia social a nivel global. Nos plantean desde estas distintas miradas, como por ejemplo también las teorías del cuidado, que no es lo mismo, o no, las personas, el ser humano, ¿cierto?, ya sea como individuo o en un sentido colectivo, no representan la misma forma de defenderse, no tienen las mismas características, no tienen las mismas fortalezas para poder hacer frente a un mismo agente, digamos, o factor estresante. Y que por lo tanto, estas herramientas, ¿sí?, para poder enfrentar o hacer frente, digamos, a estas condiciones, son desiguales. Y en términos de salud pública, hemos acuñado este término, ¿cierto?, de la vulnerabilidad, muy asociado a lo que hemos considerado como factores de riesgo. Pero cuando nos referimos a vulnerabilidad, específicamente, hay distintos autores que tratan de hacer una definición de esta y las podemos entender desde distintas miradas, ¿no? Lo que puede ser herido, lo que supone un ataque que viene desde el exterior,
y solo el viviente, en el sentido más amplio, puesto que se puede decir de un árbol, es susceptible de ser herido. Mientras que frágil puede calificar a seres inanimados. El vaso, por ejemplo, será notoriamente frágil. En el lenguaje y la tradición, el paradigma de la fragilidad también viene a sonar, ¿cierto?, dentro de las distintas definiciones de vulnerabilidad. Pero lo vamos a tocar un poco más adelante. Aquí lo que quiero demostrar es que desde los conceptos de vulnerabilidad podemos desprender, ¿cierto?, esta posibilidad de ser herido, que se repite, ¿cierto? El ser vulnerable es estar amenazado en su integridad y finalmente en su existencia misma. Y desde allí donde damos ciertas etiquetas a poblaciones, ¿cierto?, que hemos ido considerando como vulnerables. En esta imagen he querido retratar una realidad que ha afectado principalmente a Chile en los últimos años y tiene que ver con los procesos migratorios irregulares hacia nuestro país, donde vemos en la parte superior, en la primera imagen, a una familia venezolana que ha ingresado, ¿cierto?, por el paso fronterizo de tierra, ¿cierto?, a nuestro país, y que es conocido ya, yo diría que en Latinoamérica, este recorrido como un recorrido, ¿cierto?, bastante peligroso, en el cual se ven expuestos, ¿cierto?, a distintas inseguridades, a la clemencia, ¿cierto?, del clima, las diferencias de temperatura, ¿cierto?, y las largas distancias recorridas a través del desierto del norte de nuestro país. Pero en este proceso, ¿cierto?, migratorio, si lo podríamos llamar así, como migrantes, de acuerdo a ciertas condiciones y recursos a los cuales acceden estas personas, viven esta dinámica de manera totalmente distinta. Y entonces esos recursos, ¿cierto?, esos factores que nos permiten comprender de manera distinta, lo hemos asociado, ¿cierto?, al concepto de vulnerabilidad, principalmente al grupo más desfavorecido. También en salud, ¿cierto?, hemos asociado el concepto de vulnerabilidad a los bajos ingresos percibidos por un grupo de personas. Las personas que tienen menores ingresos, ¿cierto?, han sido considerados como grupos vulnerables. Y a ellos se les ha atribuido, por ejemplo, una mayor carga de enfermedad principalmente, ¿cierto?, en lo que respecta a tener las condiciones sociosanitarias para el correcto desarrollo de la vida. Entonces, este concepto de vulnerabilidad, desde lo frágil, desde lo que puede ser herido, desde lo amenazado en su integridad, ¿cierto?, y existencia, constantemente reaparece desde el cuestionamiento, ¿cierto?, ético, para ser insertado entonces en las discusiones de salud y comenzar a focalizar entonces y a derribar estas desigualdades. Y por lo tanto es que nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el nexo entonces que hay entre la vulnerabilidad y el cuidado? En un principio, nosotros nos quisimos plantear, ¿cierto?, como desafío, indagar en aquella relación existente entre el cuidado y la vulnerabilidad. Ojo con el orden de las palabras. Y nos dimos cuenta finalmente que la vulnerabilidad, ¿cierto?, de acuerdo a las distintas definiciones, es inherente al ser humano. Y que por lo tanto, ¿cierto?, como una respuesta de servicio, como una respuesta, ¿cierto?, ante esta situación de necesidad o estado de necesidad, el cuidado emerge, ¿sí?, desde la mirada no solamente profesional, sino que también humana. Y estas características, ¿cierto?, del cuidado, como una característica común de todos los seres vivos, se reconoce como un concepto universal, inherente a la humanidad. Heidegger, ¿cierto?, este filósofo por excelencia en relación al cuidado, reconoce que esta es una constitución ontológica siempre subyacente a todo lo que el ser humano emprende, proyecta y hace. Por lo tanto, desde esta mirada de enfermería como profesión de naturaleza social, intenta que todo su equipo, ¿cierto?, de salud, bajo una óptica humanista, pueda brindar, ayudar, servir, ¿cierto?, a la persona solicitante del cuidado y reforzar potencialidades, ¿cierto?, minimizar aquellos desequilibrios o necesidades dentro de su estado de salud.
Y es desde ahí que enfermería ha aprendido desde sus orígenes, a concebir al ser humano como un organismo, como un ente complejo, misterioso y estructurado por diversas dimensiones que van de lo orgánico a lo espiritual, porque comprende que en este estado de necesidad no solamente hay una relación causal en estos fenómenos, sino que es multidimensional y que por lo tanto requiere de intervenciones integrales para poder, ¿cierto?, socorrer, para poder entregar los cuidados, ¿cierto?, a las personas, a las familias y las comunidades. Y esto, ¿cierto?, todo incluido en el aspecto social e histórico que viven las comunidades, que le permite ir interrelacionándose constantemente y de manera continua a través del tiempo, consigo mismo, con la profesión, con la persona y con la comunidad, con el mundo que lo rodea. Por lo tanto, y cuando empezamos a profundizar en esta mirada, nos damos cuenta de que cuidar es una actividad esencialmente humana que se define como una relación y un proceso cuyo objetivo va más allá de la enfermedad. Entendemos entonces que la enfermería, ¿sí?, centra su esencia, el cuidado, como la esencia, ¿no?, como el principio de nuestra disciplina, y que implica no solamente al receptor, ¿no?, como digamos, a la persona que recibe el cuidado, sino que también a la enfermera, al enfermero, como transmisor, ¿cierto?, como aquel puente que se hace cargo de entregar ese cuidado, porque eso es muy importante en esta relación de humanos, en esta relación de cuidado. Según Watson, el cuidado se manifiesta en la práctica interpersonal, que tiene como finalidad, ¿cierto?, promover la salud y el crecimiento de la persona. Y es por tanto que hay distintas teorías de enfermería que describen, ¿cierto?, como Patricia Benner, por ejemplo, el desarrollo de la disciplina, donde nosotros vamos alcanzando distintos niveles de desarrollo en base principalmente a los conocimientos que vamos adquiriendo y las experiencias. Y estas experiencias surgen de la relación de cuidado con las personas, cuya relación de cuidado se sitúa, ¿cierto?, principalmente en la identificación de estos espacios de necesidad que hemos llamado vulnerabilidad, pero que no nos queda muy claro desde cómo, y si es que desde todas las miradas posibles estamos comprendiendo, ¿cierto?, de manera completa este concepto, que al parecer, ¿cierto?, solamente desde una mirada salubrista es insuficiente para poder resolver todas las brechas y las inequidades existentes con las poblaciones que hoy llamamos vulnerables. Es Watson, ¿cierto? Es Watson, disculpen la pronunciación, a través de la teoría de los cuidados, que, ¿cierto?, propone 5 procesos básicos secuenciales para llevarlos a cabo. El conocimiento, el estar con, el hacer por, el posibilitar y el mantener las creencias. En lo que se hace evidente el cuidado de enfermería, que se caracteriza por la actitud filosófica del enfermero, la comprensión, en los mensajes verbales y no verbales dentro del proceso de cuidado, y las acciones terapéuticas y las consecuencias de los cuidados. Dichos conceptos permiten reflexionar acerca de la cosmovisión del cuidado enfermero, donde convergen las dimensiones históricas, antropológicas y filosóficas de la ciencia de enfermería, y que además, ¿cierto?, son directamente relacionadas con la complejidad del ser humano, con la complejidad social, y algo o un concepto muy interesante que solamente lo voy a poner en discusión de manera breve en esta presentación. Y la invitación es a seguir, ¿cierto?, después indagando y profundizando sobre esto, sobre los hechos de que, ya que hemos reconocido, ¿cierto?, esta multidimensionalidad, ¿cierto?, del proceso de atención desde la mirada de enfermería, en el ejercicio, ¿cierto?, continuo de brindar cuidados
a un ser humano, a una persona compleja que también tiene distintas dimensiones, y que además, ¿cierto? Estas dimensiones en el espacio social generan también identidades, cuyas identidades, ¿sí? Conversan y se cruzan directamente con aquellos perfiles, con aquellas etiquetas que hemos ido llamando, ¿cierto? A través de los años, como población vulnerable. Por lo tanto, queda pendiente seguir indagando, ¿cierto? En esa relación entre la identidad y la vulnerabilidad que se presenta en estos procesos de cuidado. Producto de este trabajo de revisión, ¿cierto?, de la literatura, hemos llegado a definir y a conceptualizar distintas miradas o visiones paradigmáticas que nos permiten relacionar la vulnerabilidad y el cuidado. Esta mirada existencialista, ¿cierto?, nos permite comprender la vulnerabilidad como modo de ser humano y el cuidado como aquella acción imprescindible que tiene la tarea de hacer presencia para llegar al otro ser. Desde esta mirada, entonces, vemos cómo se relacionan estos conceptos y ha sido utilizado, ¿cierto?, así en la literatura, los distintos investigadores, para establecer este vínculo entre la vulnerabilidad y cuidado. Desde la mirada epistemológica, ¿cierto?, y esta mirada salubrista, ¿no?, la vulnerabilidad es un símil a un factor de riesgo que nos permite, ¿cierto?, a los equipos de salud poder entonces focalizar todos nuestros cuidados. Llamemos estos cuidados como toda nuestra cartera de prestaciones de salud, ¿cierto?, con foco en la comunidad. Y es así como, ¿cierto?, desde las distintas estrategias de salud, en los distintos ministerios, ¿cierto?, en las distintas países, ¿cierto?, se establecen entonces objetivos o poblaciones objetivos a las cuales debemos, ¿cierto?, reestructurar nuestra estructura de gasto, nuestra estructura de costo, para poder focalizar entonces los cuidados a poblaciones más vulnerables basándonos en estos factores de riesgo. Ejemplo de esto, por ejemplo, en Chile y en América Latina es, por ejemplo, la enfermedad de Chagas. Una enfermedad desatendida, ¿cierto?, la cual es una enfermedad endémica en gran parte, ¿cierto?, de América Latina, y que además, ¿cierto?, en los últimos, diríamos, 20 años, se ha visto una evolución, ¿cierto?, en la forma de transmisión de del parásito en este caso, ¿cierto?, el Trypanosoma cruzi. Pero, producto de los procesos migratorios, producto, ¿cierto?, de las distintas atenciones, ¿sí?, se han tomado medidas que nos han permitido identificar nuevas formas de transmisión y atacar esos factores de riesgo en estas poblaciones que se han denominado como vulnerables. En Chile, por ejemplo, la población vulnerable, ¿cierto?, para la enfermedad de Chagas hoy día son consideradas las mujeres embarazadas, que son candidatas al tamizaje, ¿cierto?, obligatorio para la detección del parásito. Principalmente la población, ¿cierto?, migrante que viene de localidades rurales donde la enfermedad es endémica en esos países. Y finalmente, ¿cierto?, a pesar de que hemos tenido mejores tasas de tamizaje, hemos podido identificar en la donación de órganos y transfusión de sangre, ¿cierto?, el parásito desde el año 2008 en adelante. Pero eso se logra identificando, ¿cierto?, estos factores de riesgo, identificando ciertas poblaciones que están más susceptibles, ¿no?, al desarrollo, a la afectación, ¿no?, de esta enfermedad. Entonces, nos vamos dando cuenta, digamos, cómo se ha ido aplicando. Desde la mirada bioética, la ética práctica, ¿cierto?, la vulnerabilidad es la incapacidad humana para decidir sobre su propia vida. La heteronomía, por ejemplo. Grupos de personas que se caracterizan por la falta de libertad y dificultad para consentir sobre su propio cuidado. El cuidado debe transitar, ¿cierto?, de un cuidado paternalista a un cuidado
deliberativo, donde las personas participan o dejan, ¿cierto? Establecen, ¿cierto? Su voluntad de manera anticipada. Por lo tanto, aquí surge la responsabilidad, ¿cierto?, de cuidar de los otros desde el punto de vista profesional. Ejemplos de esto hay bastantes, ¿cierto? Y podemos verlo, por ejemplo, en los casos súper emblemáticos desde el punto de vista ético, cuando tenemos una persona con muerte cerebral, cuando tenemos, ¿cierto?, la incapacidad para tomar decisiones de los menores de edad, entre otras situaciones. Esta mirada sociopolítica y económica de la vulnerabilidad, en que los determinantes sociales establecen la vulnerabilidad de las personas y grupos, ¿cierto? Y para ellos, entonces, el cuidado es una estrategia para disminuir las brechas de pobreza y marginalidad, por ejemplo. Y establece este deber de proteger, ¿cierto?, del Estado en disminuir aquellas inequidades, ¿cierto?, que establecen estas vulnerabilidades. La mirada funcionalista, la vulnerabilidad es una clasificación para identificar y establecer focos de acción de las políticas públicas. Por ejemplo, esta ayuda del Estado y la acción del cuidado. Esta mirada instrumentalista, ¿no?, que nos permite clasificar rápidamente a las poblaciones, como lo hacemos, por ejemplo, dentro de los registros de desarrollo socioeconómico para la asignación de distintos beneficios a nivel estatal. Y esas principalmente han sido, digamos, las distintas visiones paradigmáticas, ¿no?, con las cuales nos encontramos al revisar, ¿cierto?, la literatura, y que nos vienen a aportar con estas distintas miradas, contrarias algunas entre sí, sobre, ¿cierto?, la utilización de este concepto de vulnerabilidad en las acciones de cuidado, principalmente en el ejercicio de la enfermería. Y hemos querido desarrollar este sencillo, ¿cierto?, esquema que nos permite situar a la persona, ya sea de manera individual y colectiva, ¿cierto?, al centro de, de este espacio, ¿no?, de este contexto, el cual se encuentra, ¿sí?, constantemente estimulado por estas dimensiones de la vulnerabilidad, aquellas dimensiones que establecen, ¿cierto?, distintas características sociales, ¿cierto? Mucho de ello tiene que decir los determinantes sociales de la salud, por ejemplo, y que van, ¿cierto?, generando en las personas, en este grupo, ¿cierto?, de personas, distintas identidades que deben ser reconocidas al momento de planificar y de garantizar el cuidado de la salud. Bien, hemos estado participando en distintas instancias, ¿cierto?, de trabajo colaborativo para diseñar planes estandarizados en los centros de salud, acá en mi región, digamos. Y una de las grandes dificultades es, bueno, no podemos estandarizar todos los cuidados porque entonces estamos perdiendo esa conexión, ¿sí?, con la identidad humana. Pero, ¿cierto?, es parte de los procesos de calidad que estamos llevando a cabo en todos los servicios de atención de salud. Y no nos podemos quedar atrás de ellos. Por lo tanto, ahí es donde está el desafío. Algunas conclusiones, y para ir cerrando y terminando estas ideas que nos invitan más que a encontrar respuestas, nos invitan a plantearnos más preguntas. Bien, para la disciplina de enfermería, entonces, la vulnerabilidad se asocia directamente a la acción de cuidar, dado que para esta profesión no es posible permanecer pasivo e inmóvil frente a situaciones en que las personas sean consideradas vulnerables o vulneradas, independiente del paradigma en el cual nosotros lo estamos considerando. La vulnerabilidad desde la perspectiva ontológica es inherente al ser humano, reconociendo su fragilidad y finitud, e incluye la vulnerabilidad física, psicológica, espiritual y social. La revisión de alcance realizada por Egri, ¿cierto?, y otros en 2021 describió estudios sobre buenas prácticas de enfermería en lo que denominaron grupos vulnerables, principalmente a personas mayores, infantes, adolescentes, mujeres,
personas víctimas de violencia y a personas con discapacidad. En este sentido, estas acciones son la forma tradicional de abordaje que ha tenido la profesión de enfermería para intervenir en las poblaciones vulnerables, algunas de ellas como las mencionadas anteriormente. Pero sin embargo, desde el enfoque de derechos humanos, la vulnerabilidad sigue siendo o sigue arrojando resultados, ¿cierto?, en sus intervenciones, donde nos queda la sensación de injusticias y desigualdades sociales. Lo que debe movilizar a las enfermeras y enfermeros junto al equipo de salud, porque aquí no se trata de un solo profesional. Nosotros estamos guiando desde donde nosotros estamos aportando a un sistema de salud que trasciende, ¿cierto?, a la integralidad, ¿sí?, profesional. Ampliar entonces una postura más crítica frente a los cuidados y ejercer con mayor presencia el rol sociopolítico que nos permita influir en aquellas decisiones estructurales de nuestros sistemas de salud que afectan el cuidado de las personas y las comunidades, entendiendo la complejidad, entendiendo la multidimensionalidad de este concepto de vulnerabilidad. Dentro de las ideas centrales, la vulnerabilidad, ¿cierto?, no representa solamente, ¿cierto?, una visión ya sea económica, ya sea saludista, sino que es más complejo que ello. Y es lo que hemos querido tratar de presentar a través de este trabajo, ¿cierto?, de investigación, y generar la discusión y las preguntas necesarias para poder indagar en aquello que nos falta conocer, aquello que nos falta por descubrir, y así mejorar entonces las brechas, mejorar las condiciones de cuidado que entregamos a nuestra población. Muchas gracias por su atención y nada, bueno, espero que haberlo provocado. Muchas gracias. Muchas gracias Pablo y gracias a todos por estar pendiente de esta charla. Justamente enmarcados en el tema de la vulnerabilidad y cuidado, les invito a todos a hacer alguna pregunta si están interesados en este tema, pues es el tiempo de poder hacer. Hasta que alguien se anime, quisiera también presentarles a una de nuestra colaboradora de esta investigación, que es socióloga, que es Isabel Martínez, que es de Bolivia, y nos está aportando justamente para tener este enfoque entre vulnerabilidad y cuidado. Está acá, perdón, estamos aquí. Isabel, justamente también Pablo te acompaña. Hola Isabel, estamos atentos qué gusto. justamente a este ámbito de generar esta construcción del concepto que va a basar nuestra investigación, que está basada en nuestra investigación. Pues bueno, no sé si alguien de la audiencia tiene una pregunta. No sé si está habilitado el chat. Tal vez nos puedes ayudar habilitando el chat. Pablo, no sé si tú que estás lejos nos puedes ayudar habilitando el chat, por favor. Déjame. O Lien, tal vez nos puedes ayudar mientras tal ¿sí? vez existen algunas preguntas. De todas formas pueden levantar la mano si alguien quiere o en lo que habilitamos, ¿sí? Y deseas dejar de compartir, Pablo, para verlos. Ahí sí. ¿Alguien se anima tal vez? Bueno, yo sí quisiera hacerte ahí hay más una bien... Sofía. A ver, Sofía, muy bien, gracias. Sofía, ayúdanos con tu pregunta. Hola, buenas tardes. No, realmente no es una pregunta. O sea, este es como un tema muy diferente al que tratamos y más bien quería agradecerles a Pablo y a Cristina por este tipo de charla, ¿no? Que nosotros trabajamos en enfermedades, muchas veces hablamos de las vulnerabilidades, de los cuidados, pero realmente los enfoques no son tan claros.
y esta charla pues ha sido muy interesante para poder pensar como un poquito más allá. Yo soy bióloga y entonces creo que me quedo en este circulito biólogo, entonces más bien yo quería agradecerles por eso. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Bueno, yo sí quisiera ampliar un poco una pregunta de forma general. Yo sé que vengo trabajando con Pablo también. Sin embargo, esta pregunta es un poco más directa desde el ámbito latinoamericano. Pablo, desde tu punto de vista, el tema de la vulnerabilidad y cuidado, tomando en cuenta que los estados tienen su propia estructura política, sus propias nociones sobre estos conceptos, ¿cómo piensas que al momento de nosotros entrar Bolivia, Perú, Ecuador, cuál es el hilo conductor o cuál es tu perspectiva del alcance de lo que estamos generando? Eh, humildemente voy a tratar de dar una visión, ¿no? Que me parece que el hilo, ¿no? Que nos permite relacionar el ejercicio del cuidado. Hoy día tenemos ciertas características dentro del espacio latinoamericano. O sea, se están derribando ciertas fronteras, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos poblaciones más diversas, multiculturales, en procesos de enculturación además, lo que es tremendamente importante para la implementación de cualquier política pública, ¿cierto? Entonces, cuando consideramos estos elementos que en lo práctico, ¿no? A los equipos de salud les permite decir, eh, oye, pero ¿por qué no estamos alcanzando la cobertura de vacunación? ¿Por qué no estamos alcanzando la cobertura de tamizaje de una determinada enfermedad, como les mencionaba la enfermedad de Chagas? ¿Por qué tenemos tan bajo, cierto, eh, tamizaje en TBC o seguimiento y tratamiento, cierto, de personas con tuberculosis? Y allí nos encontramos principalmente con estas diferencias entre los distintos sistemas de salud, que también son parte, digamos, de las costumbres, de la cultura de cada uno de los ciudadanos de América Latina. Entonces, pareciera que primero el no reconocernos como distintos y reconocernos como personas, primero que todo, más allá del ciudadano de tal país, ¿cierto? Permite abrir un poco las puertas de los sistemas de salud, quitar un poco de barreras y brechas para que las personas puedan acceder, ¿sí? Entonces, esto de las etiquetas de la vulnerabilidad, es que este es un grupo vulnerable y dejamos fuera, quizás desde nuestra escasa comprensión de estos fenómenos, a un importante grupo de personas, ¿cierto? Que se podrían no solamente beneficiar, sino que podrían mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, no sé si fui lo suficientemente claro, Cristina, pero... Perfecto. Sí, más bien muchas gracias, Pablo, y que justamente mencionarles a la audiencia que es un trabajo que, a pesar de que la metodología es una revisión bibliográfica, realmente hemos estado trabajando en el tema conceptual, en el tema que nos va a dirigir también como grupo de investigación, porque basándonos en esto, pues vamos a tener mucha más claridad para poder ejercer como enfermeros o como otros profesionales, o el enfoque que queramos dar a las investigaciones. Así que bueno, si no hay más preguntas, yo le agradezco de todo corazón a Pablo, que es parte de nuestro grupo de investigación y que justamente ahora estamos con toda esta perspectiva de apoyo, de ayuda entre universidades. Pablo, como ustedes saben, pertenece a la Universidad de Atacama, y pues estamos ahora haciendo estos nexos que quizás puedan ser crecientes a largo plazo. Sí. Muchas gracias, Pablo, y agradezco también a Mario, a Lien y sobre todo al CICEAL por brindarnos esta oportunidad de poder develar todos los conocimientos que se están generando a través del grupo de investigación. Muchas gracias, Muchas Cristina, gracias. por la invitación. Y solamente Gracias para a los cerrar, dos. y agradecer a ustedes por invitarme a través de Cristina, ¿cierto? Cerrar con dos preguntas. Cuando realicemos un próximo proyecto de investigación y el foco del fondo al cual estamos concursando diga población vulnerable,
Preguntémonos realmente, o vulnerable en qué, desde qué mirada, ¿no? Para aportar, digamos, a la ciencia. Eso, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Qué gusto. Pablo. Realmente justo con esa pregunta me quedaba, porque pensando, como dice Sofía, hemos trabajado mucho y tenemos proyectos que siempre tipificamos vulnerables y ya uno empieza a repetir sin ponerse a pensar. Creo que lo interesante de esta charla es que hizo ver otras aristas sociales y humanas que uno no siempre se sienta a pensar, porque está más sesgado a la parte socioeconómica. Así que me pareció muy interesante, o sea, influye, pero por lo que estoy entendiendo de tu presentación, es bastante más complejo que como solíamos verlo, ¿no? Así que me parece muy interesante. Muchas Gracias, gracias, porque Lilian. es una Muchas mirada gracias. diferente que no estamos acostumbrados a oír acá. Muchas gracias. Buen trabajo en equipo. Gracias, Lilian. Sí, Muy amable. y Muchas ya les gracias paso la y grabación cuando terminemos. muchas Súper. gracias a todos y justamente saludos acá también desde con Isabel, desde Bolivia, que nos ha aportado mucho en el año. Y también Muchísimo, un saludo Isabel. Gracias. especial Bravo. a Maggie Campaniti, que realmente desde la Universidad de Atacama nos abrió la oportunidad de poder trabajar en estos proyectos que son tan importantes. Gracias, Nuestro Pablo, puente. nuevamente, Así y es. gracias, Maggie. Gracias a la Universidad de Atacama. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta Chao. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.